Hola, buenas, ¿cómo están? Estamos resolviendo este ejercicio de acá. Dice, en la figura, el punto A está contenido en el plano XZ. La componente X de la fuerza F es F sub X igual 100 Newton. Calcular la magnitud de F. Determinar los ángulos entre F y los ejes coordenados positivos. Y te pone θ sub X, θ sub Y y θ sub Z. Bien. Este ejercicio es un poco más complejo de lo que parece, ¿sí? Porque parece fácil, pero primero vamos a tener que pasar a coordenadas cartesianas normales y después vamos a usar las coordenadas de los cosenos directores, ¿sí? Bien. Voy a ver en el gráfico cuáles son θ sub X, θ sub Y y θ sub Z. Y esta es mi propia interpretación, pero veamos que es bastante lógica. Θ sub X va a ser el ángulo que me lleva desde el eje X hasta mi vector. Θ sub X. Θ sub Y va a ser el ángulo que me lleva desde mi eje Y hasta mi vector. Θ sub Y. Y mi ángulo θ sub Z va a ser el ángulo que me lleva desde mi eje Z hasta mi vector. Θ sub Z. Entonces, esos son al final los que yo voy a tener que conseguir. Pero primero, para poder conseguirlo, yo tengo que saber, como lo estoy pensando yo, ¿no? Puede haber maneras alternativas. Pero como yo lo voy a encarar, primero voy a calcular esta longitud. A mí me están dando la longitud de la componente X del vector. Ya la tengo. Voy a calcular esta longitud, la componente Y del vector. Y voy a calcular la longitud del vector, que sería la magnitud del vector. Y con eso yo voy a después despejar el ángulo que separa al eje Z con mi vector, al eje Y con mi vector y al eje X con mi vector con trigonometría. Eso es lo que voy a hacer y es una posible manera de resolverlo. Puede haber otras, pero me gustó esta. Bien, entonces primero vamos a calcular cuánto mide esta altura. Esta altura ya la tenemos. Esta altura no, también la vamos a calcular y deberíamos poder calcular esta longitud. ¿Está bien? Entonces vamos a ver. Para eso esto está bueno tenerlo en cuenta, ¿sí? Cuáles son θ sub Z, θ sub Y, θ sub X. Pero para comenzar a resolver el ejercicio yo recomiendo mucho ponerle nombre a las cosas, primero y principal. Entonces, yo como nombre a las cosas le dije, bueno, este vector rosadito que va en la dirección Y va a ser mi componente Y de mi vector. F sub Y, entonces le puse. Este vector naranja o medio amarillo que va en la dirección Z va a ser mi componente Z de mi vector F. O sea, F sub Z. Y esta línea roja, este vector rojo que va en la dirección X va a ser mi componente X de mi vector F. Bien, entonces voy a usar los datos que tengo acá para empezar a calcular lo que tengo. Y lo segundo que tengo que hacer es ubicarme, partir esto que está en el espacio en 3 planos y ver cómo es este vector en cada uno de estos planos y cómo es la descomposición. Entonces en el plano X, Y, acá tenemos en el eje Y mi vector de componente Y, que acá no le puse la puntita de la flecha de vector, pero es eso, que yo lo podría trasladar acá. Y este va a ser mi componente de mi fuerza F en mi plano XY. Después, en un eje YZ, yo voy a descomponer mi vector en este plano y va a tener una componente Y y una componente en el eje Z. Que es esta misma que está dibujada acá amarilla. La componente Z es esta de acá que yo la dibujé acá. Y la componente Y la dibujé acá. Y lo mismo con mi componente X. La componente X es esta misma longitud acá que yo la dibujé acá. Y después dije, bueno, tengo que subir la altura Y, que es la misma que acá. Yo podría agarrar este vector de acá y dibujarlo acá. Lo voy a hacer para que se vea. Lo dibujé acá. Y estoy en este plano, ¿sí? Cuando estoy analizando esto, estoy en este plano de acá. Pero esta altura de acá, yo la podría mover a donde yo quiera de mi gráfico, en mi espacio, y es la misma altura que esta de acá, ¿sí?
Por eso es que yo lo voy a poder calcular. Esta de acá es la misma que acá. Es descomponer mi vector en un plano XY. Sería trasladar esta altura de acá para acá. ¿Sí? Y ahí es que yo voy a calcular. Bueno, lo mismo voy a hacer con lo demás. Cuando yo descomponga esto en distintos planos, lo que voy a hacer va a ser llevar los datos que yo tengo directamente a estos planos, ¿sí? Agarrar este vector y moverlo para donde yo quiera. Agarrar este vector y moverlo para donde yo quiera. Y así es que yo lo voy a poder calcular. Bien, charlado eso porque yo entiendo que es muy complejo de verlo. Sí, hay que practicar mucho y hay que estar muy acostumbrado. Es complejo, es complejo. Pero bueno, haciendo eso, esas descomposiciones, acá estoy en mi plano Z y mi plano Y. Entonces, plano Z y estoy en este de acá, ¿no? Voy a agarrar esta longitud acá y la llevé y la puse acá, en mi eje Z. Y voy a agarrar esta altura así como está acá y la voy a escribir en mi eje Y. Yo no sé cuánto es, pero la voy a tener que aprender a calcular, ¿sí? Además, acá no está a escala, pero aunque no está a escala, representa la misma longitud, exactamente la misma longitud. Este no está a escala, pero representa la misma longitud. Además, si nosotros cambiamos la perspectiva, por ahí esta longitud se va a ver más larga después. Depende de la perspectiva. Por eso, pero la representación gráfica para resolverlo es esta de acá. Y lo mismo en mi plano XZ. Yo en mi plano XZ agarré absolutamente la longitud, esta, que yo no la conozco, pero la vamos a calcular. La agarré así como está acá, como es real, y la trasladé a mi eje Z, ¿no? Pero en vez de ponerlo acá, yo lo trasladé para esta parte. Que es lo mismo, ¿no? Yo podría agarrar tranquilamente y copiarla acá. Y llevarla para acá, ¿no? Y va a ser la misma altura. Entonces, como es equivalente, la pongo donde yo quiero y la puedo poner acá. Y acá entonces la ventaja que me da esto es que tengo un triángulo rectángulo. La idea es que siempre van a haber triángulos rectángulos. Bien, entonces nuestra idea es componer todo en triángulos rectángulos, anotar los datos que tengamos y resolver los triángulos rectángulos que salen muy bien, ¿no? Acá los pinté de colores para que los diferenciemos bastante bien. Así que entonces ahora vayamos a copiar los datos que tenemos. Veamos. Nosotros vamos a tener una componente de nuestro vector f o sea, proyectada en el plano XZ. Así que voy a dibujar esta proyección de acá en mi plano XY. Voy a dibujar de color verde. Los voy a ir a mi plano XY. Acá está. Esta es mi componente del vector, ¿sí? En mi plano IX voy a tener la proyección del vector, ¿sí? Que es esta de acá. Y en mi plano ZY voy a tener la proyección de este vector, sería puesta acá. Yo voy a hacer un grafiquito para que se entienda más o menos. ¿Sí? La sombra, la proyección sería algo así. Si no se ve bien, porque habría que rotar la perspectiva, porque estamos en el espacio, ¿está bien? Y este en la proyección en el eje X quedaría algo así. ¿Sí? Bien. Entonces, lo importante es que esta es la proyección esta. Este sería la proyección esta. Y esta proyección de vector es esta proyección de acá. ¿Está bien? Entonces, acá nos dan este ángulo, lo tenemos. Eso es lo primero que hay que hacer, identificar los ángulos que tenemos. Entonces lo voy a anotar acá. Está en mi plano ZX. Entonces me están dando este ángulo que es el ángulo que va desde el eje Z hasta la proyección de mi vector. Entonces ese ángulo que me dieron es el que va desde mi eje Z hasta mi proyección de vector. Entonces me dijeron que era de 60 grados. ¿Qué otros datos tenemos? Nos están dando este ángulo de acá. ¿Sí? Que si nosotros proyectamos nuestro vector acá, este ángulo va a ser el mismo que este, ¿no? Porque es desde un plano XY cuánto se eleva. Desde el plano XY cuánto se eleva. Entonces va a ser el mismo de acá y va a ser el mismo de acá. ¿Está bien? Si yo agarro este vector y lo muevo hacia allá, el ángulo este va a ser el mismo, va a ser 20 grados. Porque esta longitud acá no está cambiando. Sería como enganchar un hilito acá y esto que sea, por ejemplo, un palito. Y el hilito, yo voy a ir moviendo el hilito y puedo mover el palito
en un radio que yo quiera. Y siempre voy a tener el mismo hilito acá, pero yo este palito lo puedo ir rotando alrededor de mi eje Y siempre va a tener la misma altura, 20 grados. Entonces estos 20 grados son los que van acá y son los que van acá. Entonces acá tenemos otro dato importante que era difícil de ver. Entonces la altura esta desde el eje Z hasta mi vector es 20. Desde el eje Z hasta mi vector es 20 grados. Y si yo llevo mi palito hasta acá, la altura desde mi plano XZ, con el palito justo encima, o la longitud de mi vector justo encima del eje X, va a ser 20 grados también. Entonces desde X, en mi plano X sí, desde X hasta mi vector va a haber 20 grados también. Ahí está. Y nos dicen, además, que la componente f sub x, acá tenemos esto de acá, no sé si lo vamos a usar ahora, por eso lo voy a borrar para que no genere confusión. Eso todavía no nos sirve, no lo necesitamos. Nos dice, la componente f sub x tiene 100 newton. Eso también lo vamos a anotar. F sub x es 100 newton. Esta longitud acá son 100 newton. Esta longitud acá son 100 newton. Esta de acá, 100 newton. ¿Y dónde tengo otro eje X? Acá. 100 newton. Lo trasladé como está. Me dijeron, esta componente acá es 100 newton y la trasladé exactamente con la misma longitud en mi eje X para acá y para acá. ¿Sí? Este también está trasladado con la misma longitud, pero no la sé. Este también está trasladado con la misma longitud, pero no la sé. Esto también está trasladado con la misma longitud, descompuesto en ciertos planos, ¿no? Porque esta no es la norma de este vector, ¿sí? Esta longitud acá no es la longitud esta de acá. Es la longitud que va desde acá hasta acá, que es la proyección en el plano XY. La proyección en el plano XY, más la proyección en el plano XZ, más la proyección en el plano YZ, todo eso al cuadrado, y la raíz cuadrada es la norma del vector. Después lo vamos a ver. Entonces, vamos. Acá podemos calcular esto. Este es f sub i. Este de acá es f sub z. Este de acá es f sub x. Y este de acá es f sub z. Entonces, ahora sí, me meto en la trigonometría y calculo todo, ¿cierto? Este ángulo de acá. Este es el ángulo entre los dos ejes en 90 grados. Si este mide 60, este tiene que tener 90 menos 60, o sea, 30 grados. Y ahora ya puedo calcular esto. Vamos a calcularlo. Lo voy a hacer un poquito rápido. Bueno, no lo voy a hacer rápido. Para eso vamos a usar SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. Lo voy a separar. Y SOHCAHTOA lo que nos dice es el seno del ángulo alfa que vos estés eligiendo. Acá. Va a ser igual a TOA, ¿no? SO, estamos en SO. Opuesto sobre hipotenusa. Va a ser igual al opuesto de ese ángulo sobre la hipotenusa del triángulo. El coseno del ángulo alfa va a ser igual a, estamos en K, adyacente sobre hipotenusa.
al ángulo adyacente sobre la hipotenusa. Y TOA. La tangente de ese ángulo alfa va a ser igual a, estamos en TOA, así que va a ser igual al opuesto sobre el adyacente. El ángulo, el lado opuesto sobre el lado adyacente. Bien, acá tenemos las formulitas. Eso sale de pensarlo con SOHCAHTOA. Bien, con estas formulitas ahora nosotros vamos a calcular esto acá. Quizá usemos otra fórmula que es la del módulo o de la hipotenusa con el teorema de Tales, pero ahora lo vemos. Bueno, entonces nosotros queremos calcular f sub z, ¿no? La hipotenusa es este de acá. Le vamos a poner, va a ser f en la componente del vector f en nuestro plano x, z. Entonces, si nosotros leemos esto, tenemos nuestro ángulo alfa es este de acá. Entonces el adyacente, con el adyacente y nuestro ángulo alfa vamos a poder calcular f sub z y vamos a poder calcular f sub zx. Entonces vamos a hacerlo. F sub zx va a ser igual. Esta es la hipotenusa, ¿no? Entonces tenemos que buscar algo que nos relacione a nuestro lado adyacente con el ángulo, ¿no? Lado adyacente, hipotenusa, nuestro ángulo, acá está, ¿verdad? Entonces, la hipotenusa es fx sub z. Yo lo llevé multiplicando para acá y esto lo voy a llevar dividiendo para acá. Entonces esto va a ser igual al adyacente, que son 100 newtons, dividido, estamos acá, el coseno de alfa, ¿no? Porque este lo mandé dividiendo para acá y este lo puse multiplicando acá. Coseno de alfa. Bien, alfa es 30 grados en este caso, ¿no? Nuestro ángulo alfa es igual a 30. Entonces acá vamos a poner 30 grados. Bien, agarramos la cálculo y calculamos esto acá. Esto es igual. Cuidado cuando usen la calculadora, ténganlo en el modo degree, ¿sí? Que tenga una D chiquitita en la pantalla porque nosotros estamos poniendo los grados, o sea, los ángulos en grados. Así que tenemos que usar el modo degree. Entonces 100 dividido coseno de 30, 115,4 Newton. Fxz ya lo tenemos. Veamos Fz. Fz es este lado de acá, ¿no? Y respecto de este ángulo, Fz es el opuesto. Entonces tenemos que buscar algo que nos relacione el adyacente que lo tenemos, el ángulo que lo tenemos y el opuesto que lo queremos. Entonces, el opuesto, estamos opuesto, adyacente, entonces la tangente de alfa es igual al opuesto, que es f sub z, dividido el adyacente, ¿no? Entonces, la tangente de alfa multiplicado por el adyacente me va a dar el opuesto. Dijimos, tangente de 30 por el adyacente. El adyacente es 100 newton. 100 newton. Bien, usamos la calcu. 100 por tangente de 30. 57,73.
Listo, este ya lo tenemos. Bien, acá ya tenemos todo. Pasemos al que sigue. Me voy a secuestrar todas mis formulitas, las voy a llevar para allá. Este ya no lo voy a usar. Estas las voy a tener acá para que las podamos ir viendo. Bien. Acá estamos, ¿no? Vamos a tratar de completar este. Bien, acá nos falta FZ, nos falta F sub I y el ángulo lo tenemos, ¿no? Y la hipotenusa tampoco la tenemos. Así que si es que no habríamos por este ángulo, por ejemplo, y por este triángulo no podríamos haber empezado. Pero como nosotros ya tenemos cuánto vale F sub Z, lo vamos a usar. F sub Z 57,73 newton. Bien, ahora que tenemos este ángulo, este lado y este ángulo, ya podemos calcular todo lo demás. A este de acá le vamos a decir, a este le dijimos fxz. A este de acá yo le voy a decir f y z. Entonces, ya le pusimos nombre, hay que empezar a calcular como ya sabemos. Si ya lo saben hacer, adelante en el video, yo lo voy a seguir haciendo. Bien, entonces tenemos... Queremos calcular f sub i. F sub i va a ser igual. Queremos f sub i, tenemos el ángulo, nuestro ángulo alfa va a ser este de acá ahora, el que estemos estudiando. Y tenemos el lado adyacente, entonces necesitamos adyacente, alfa y opuesto. Opuesto, adyacente y alfa. Entonces, la tangente de alfa multiplicada, ¿no? Por el adyacente, que es 57,73, va a ser igual a f sub i, que es el opuesto. Alfa en este caso dijimos que es 20. Entonces hacemos este cálculo de acá. ...21,01 Newton. Ya tenemos F sub i. Podemos calcular este de acá, ¿no? De hecho lo voy a calcular de una manera distinta. Podríamos seguir usando trigonometría, pero voy a usar otra manera para que lo repasemos, que lo vamos a usar después. El teorema de Tales nos dice que el cuadrado de este ángulo, de este lado, más el cuadrado de este ángulo, todo eso de raíz cuadrada tiene que ser igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces vamos a escribirlo. Esto va a ser igual. Raíz cuadrada tenemos de este lado al cuadrado, que es 57,73. Todo eso elevado al cuadrado más el cuadrado de este ángulo, perdón, de este lado, que es 21,01. Todo eso al cuadrado. Raíz cuadrada de todo eso nos tiene que ser este lado de acá. Bien. Vamos a calcularlo. $61,43.
newton. Ya tenemos la hipotenusa. Vamos a usar senos y tangentes para que vean que es lo mismo, ¿sí? Si quisiéramos usar trigonometría ahí, necesitamos algo que nos relacione f sub z, el ángulo, y la hipotenusa, ¿no? F sub z es el adyacente, entonces necesitamos adyacente e hipotenusa. Acá está. Entonces vamos a esta de acá. Completamos los datos. Alfa es 20. La hipotenusa es F y Z. F y Z. Y el lado adyacente dijimos que era 57,73 newton. Bien, para despejar esto con matemática, lo que hacemos es lo llevo y multiplicando para este lado. Y este que está acá multiplicando, lo voy a llevar dividiendo para acá. Ahí está. Calculo esto. Me queda igual. 57,73 dividido coseno de 20. 61,43. ¿Qué unidad es? Newton. Muy bien. Vieron que coincide, ¿no? Este y esto son maneras equivalentes. Como ustedes quieran pueden hacerlo y les va a dar igual. Ya tenemos todo, ¿no? Acá lo voy a reemplazar. 61,43 Newton. F sub I. F sub I me quedó... Acá está, 21,01 Newton. Ya tenemos todo. Pasemos al que sigue. El de abajo yo le completé acá. No, no le puse. Bueno, lo dejé acá abajo, escrito. Listo, bueno, después lo hago más prolijito. Vayamos para acá, me voy a secuestrar otra vez mis fórmulas. Las voy a poner un poquito más arriba. Este es F sub I, este es 100 newton. Y a este le vamos a poner... Vamos a calcular cuánto es, pero este va a ser mi componente en Y y en X. Acá está. Entonces ahora con trigonometría ya sabemos que lo podemos calcular todo, ¿no? Tenemos el adyacente, tenemos un ángulo y ya podemos calcular todo lo demás. F sub I me tiene que relacionar el adyacente con este ángulo. Adyacente opuesto. Este es el opuesto, ¿no? Opuesto. Adyacente y el ángulo. Es este de acá. Vamos a usar la tangente. Reemplazamos los datos. 20, que es el ángulo. El opuesto es F sub I. El adyacente es 100 newton. Para esto lo único que tengo que hacer es pasar este que está multiplicando acá. 100 newton por tangente de 20. Hago esta cuenta con la calcu. $36,39. Esto es igual a 36,39 newton. Este ya está. Nos falta calcular este de acá. Entonces, si queremos calcular este de acá,
necesitamos alguna relación trigonométrica que nos relacione la hipotenusa con este ángulo y vamos a usar el adyacente, que es el dato que nos dan, por si nos equivocamos con este. El adyacente es 100, adyacente, hipotenusa y este ángulo. Adyacente, hipotenusa y el ángulo, el coseno, ¿no? Entonces, reemplacemos los datos. El ángulo es 20, siempre. Siempre puede ser el ángulo que nosotros estamos relacionando. El adyacente al ángulo es este lado acá, 100. Newton. Y el opuesto, o sea, la hipotenusa es F y X. Ya estaba calculando otra cosa. La hipotenusa va a ser F y X. O X y, en este caso es lo mismo. Bien, despejamos de acá, esto de acá. Este lo vamos a pasar multiplicando para acá. Y coseno de 20 lo vamos a poner acá. Y acá lo borramos. Hacemos esta cuantita con la calcu. Nos queda 106,71 Newton. 106,71 Newton. Este nos quedó 36,39. Vamos a ir poniendo prolijito todos los datos. Este nos faltó. Este de acá nos quedó 115,4 Newton. Este lado acá nos quedó 57,37 Newton. Ahí está. Bien. Ahora que tenemos todos los datos, ¿sí? Vamos a seguir con lo que nos están pidiendo. Vamos a copiar los datos que vamos a usar acá. A nosotros nos pedían la norma, longitud o magnitud de este vector, el verde, que es el de la fuerza. Bien, acá copié los datos que más íbamos a usar. Fz, Fi y Fx. Para calcular la norma del vector usamos esta formulita de acá. ¿Está bien? La componente x de la fuerza al cuadrado más la componente y de la fuerza al cuadrado más la componente z de la fuerza al cuadrado. Todo eso raíz cuadrada es igual a f. O sea, el módulo del vector. Que es lo que nos piden. Bien, reemplazamos acá. Voy a checar un cachito. Bien, la componente x de la fuerza son 100 newton. La componente y 36,39 Newton. Y la componente z 57,73 Newton. Bien, hacemos esa cuentita con la calcu. Newton. Listo, ya tenemos lo que nos pedían. Agregamos a nuestra respuesta. La componente, o sea, la longitud o la norma del vector es 121 newton. Muy bien, o la magnitud de F. Bien, ahora determinemos los ángulos que nos pedían. El enunciado decía determinar θ sub x, θ sub y, θ sub z, que son los ángulos de los ejes coordenados positivos. Bien, nosotros habíamos deducido hace un ratito que lo que nos pedían eran estos, los ángulos que van desde mi
eje Z hasta el vector, desde mi eje Y hasta el vector, y desde mi eje X hasta el vector. Y entonces el ángulo que va desde mi eje X hacia mi vector es θ sub X. El que va desde mi eje Y hasta mi vector es θ sub Y. Y el que va desde mi eje Z hasta mi vector es θ sub Z. ¿Sí? Es este ángulo de acá. Bien, entonces para eso lo primero que vamos a hacer va a ser construir nuestros triángulos rectángulos. Y todo lo basamos en triángulos rectángulos. Venimos acá. Tenemos que el ángulo θ sub X va a ser el ángulo desde mi componente X de mi vector fuerza hasta mi vector fuerza, ¿sí? Este es mi vector fuerza, la longitud de 121 newtons es lo que acabamos de calcular. Entonces ahora relacionamos con trigonometría y calculamos el ángulo. Con trigonometría, ¿qué ángulo, o sea, qué relación trigonométrica nos relaciona? Nuestra tangente con nuestro lado adyacente. Adyacente, tangente o hipotenusa es esto de acá, ¿no? El coseno, vamos a tener que usar el coseno. Bien. Donde tenemos alfa vamos a poner θ sub X. Ahí está. Adyacente, ¿cuál es el adyacente? Son 100 newton. 100 newton. Y la hipotenusa es 121 newton. Listo. Y con arco coseno, despejo cuánto vale mi ángulo θ sub X, ¿no? Esto de acá es igual 0,82. Y es adimensional porque los newtons se cancelan con los newtons. Entonces el arco tangente de 0,82 me queda... Perdón. Arco tangente no, arco coseno. Arco coseno de 0,82 me queda 34,26. Grados porque usé la calculadora en degrees. θ sub X, listo. Pasemos al que sigue. Fíjense que la relación trigonométrica es la misma, ¿sí? Entonces esto va a ser todo similar. Bien. Estamos en nuestro segundo triángulo. Acá tenemos el ángulo entre nuestro vector y nuestro eje Z. A ese le pusimos θ sub Z. Acá reemplazamos θ sub Z. Acá reemplazamos θ sub Z. Esto sería nuestro adyacente, que es 57,73. Dividida nuestra hipotenusa 121. Esto nos queda... Arco coseno de eso... 61,50. Grados porque usamos la calculadora en degrees. Venimos acá. Este va a ser el ángulo entre nuestro eje Y y nuestro vector de fuerza, ¿sí? El vector de fuerza, la magnitud de 121, así que se cumple la misma relación trigonométrica. De hecho, por eso se llaman cosenos directores, ¿sí? Nosotros no usamos nada de eso y llegamos a la misma deducción. Que el coseno de estos ángulos nos van a dar las componentes de nuestro vector. En el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Entonces acá estamos en F sub I. Perdón, θ sub I. θ sub I. El adyacente es 21,01. Newton se cancelan con Newton, así que esa cuentita de ahí nos queda 0,17.
y es adimensional. Y el arco coseno de eso, 80. 80,00068. Me queda, bueno, le dejo 80, ¿no? Y ángulo, el ángulo está medido en grados porque mi calculadora está en degrees. Muy bien, listo. Ya tenemos todo lo que nos pide. Bien, listo, acá tenemos todo lo que nos piden. Nos piden el módulo de f, acá está. Y nos piden nuestros ángulos θ sub x, θ sub y θ sub z. Listo. Bueno, se hizo un poco largo el video, pero parecía más sencillo de lo que en verdad fue, ¿no? Pero bueno, espero que les sirva, sobre todo a Fer, que es el que me pidió este ejercicio. Y bueno, un abrazo muy grande y espero que les vaya bien.